Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan cada uno de ustedes, dependiendo del día y la hora en que usted nos esté mirando. Mi nombre, licenciado Raúl Navarro Ñán, y a nombre de mi compañero y amigo de aventuras, Juan Arturo Horta Martínez, hoy le presentamos el siguiente relato titulado El bandido y el diablo. Comenzamos. ¿Te atreverías a entrar al mundo de lo desconocido? En Misterios, Incorporando Historias, te esperan relatos paranormales, investigaciones reales y experiencias que te pondrán la piel de gallina. ¿Te ha pasado algo extraño? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que podemos ver? Entonces, este canal es para ti, con la guía del licenciado Raúl Navarro y Arturo Horta. Adéntrate en los misterios que otros prefieren callar. No te lo pierdas. Suscríbete ahora mismo a Misterios y activa la campanita, porque el siguiente caso puede ser el tuyo. Disponible en YouTube. Misterios, Incorporando Historias. Búscalo ya. Misterios. Precisamente, en la pulquería de las Chinas comenzó esta impresionante leyenda, en la que la astucia de una mujer le pudo ganar al mismo diablo. A menudo llegaba a tomar y pasar el rato un hombre llamado Blas, quien fue muy amigo de uno de los bandidos que atracaban con Juan Chávez. Blas era un hombre de no malos bigotes, que tenía dos personalidades bien definidas. En su juicio era muy serio, hasta hosco y de pocas palabras, pero con copas encima. Era agradable, gran cuentero y tenía mucha sal para aderezar sus historias, así como sus chistes. Se dice que en una libreta que llamaba chistera, anotaba sus cuentos y podía estar horas y horas deleitando a la concurrencia con sus simpáticas chanzas. Cierto día, después de pedir permiso a Hilaria, la que fuera mujer de Pantaleón, el cuate, y tener la remisión de ella para relatar la historia, dijo: como todos ustedes saben, mi amigo Pantaleón fue uno de los ayudantes del coronel Juan Chávez, y por lo mismo estaba acostumbrado a rebalsar de lo lindo y gastar hasta alazanas para darle gusto a su preciosa. La china Hilaria, que portaba los más finos rebozos que se vendían en la feria de San Juan y que con mucha gracia lucía en las fiestas de San Marco, donde era la envidia de las meras Catrinas, por sus bellos zagalejos de legítimo castor cubierto de lentejuela de oro, sus ricos hilos de coral que valían harto dinero, y más que por sus galas, por el donaire con que las llevaba y la hermosura de los 20 años. Cuando mataron al coronel Juan Chávez, el 15 de febrero de 1869, Pantaleón se apachurró mucho, porque comprendió que ya no podía darse la vida que estaba acostumbrado, y solo el pensar que tendría que trabajar lo ponía muy triste. Además, se le hacía muy cuesta arriba pensar que su buena moza, ahora la china, ya no podría portar sus buenos rebozos de bolita
ni sus franelas de castor. Y más que todo eso, le atormentaba la idea de que ya no podría pavonear en fandangos y cantinas como en sus buenos tiempos, cuando cerraba el lugar y obsequiaba con su dinero a los clientes. Al pensar en trabajar, a Pantaleón se le enchinaba el cuerpo, pero ya era imposible seguir su vida de aventurero y asaltador de caminos, pues ya su jefe se había quebrado. Como todos sus ayudantes y su propia viuda, sabían que Juan Chávez había ocultado su tesoro en una cueva del Cerro de los Gallos. El cuate Pantaleón, que conocía este lugar palmo a palmo, decidió buscar la fortuna que había acumulado Juan Chávez durante todos sus asaltos, ya que él también le pertenecía por haber sido uno de sus compinches. Pantaleón salió de madrugada rumbo al Cerro de los Gallos. Volteaba para todos lados para estar seguro que nadie lo seguía, y así como corriendo llegó a la falda del cerro. Mirando el suelo recorrió todas las cuevas, los vericuetos del lugar y hasta movía los árboles para ver si encontraba el tesoro de Juan Chávez. Pero nada. Muerto de cansancio, casi al anochecer, se sentó en una piedra para descansar y sin saber cómo, se quedó dormido. Estando en el más profundo sueño, el cuate escuchó una voz que salía de las cuevas. Era de ultratumba, que se despabiló y paró la oreja. Aquella voz claramente le decía que el famoso tesoro de Juan Chávez no existía, que era inútil que lo buscara, pero que él podía hacerlo inmensamente rico para poder seguir su vida de desorden y derroche. A cambio, solo le pedía que le diera trabajo todos los días por aburrirse mucho, y que el día que no pudiera hacerlo, tenía que entregarle su alma. En aquel momento, Pantaleón comprendió que el que le ofrecía el trato no era más que el demonio. Se quedó pensando unos minutos. Sabía que de no aceptar, se moriría de hambre por no saber trabajar, y sobre todo, perdería a la china Hilaria, la que pobre no lo seguiría. Y por eso aceptó el pacto del diablo. En un chasco de agua, Pantaleón se mojó la cara, así como el cabello, y brincando bajó del cerro. Se encontró que los bolsillos lo tenía repleto de oro, lo que le dio una gran satisfacción. Llegó a su casa y le dijo a su mujer que era muy rico, que había encontrado el tesoro de Juan Chávez, el que tanto habían buscado. Hilaria no estaba muy convencida, pero como era ambiciosa, se sintió feliz. Habló con sus hermanas de cerrar la pulquería y dedicarse a pasear, por lo que no aceptaron por ser para ella la pulquería una diversión. Estando Pantaleón desayunando, le dijo a la sirvienta que lo buscaba un señor. Al recibirlo, se dio cuenta que iba Satanás por el trabajo que le había ofrecido. Pantaleón, sin inmutarse, le dijo que deseaba le comprara una hacienda cerca de la cantera, en donde toda la vida había tenido la ilusión de tener una propiedad. Por la tarde, se presentó aquel hombre con los documentos para que Pantaleón firmara el recibo que lo acreditaba como dueño de esa propiedad. Y así, todos los días por la mañana, se presentaba aquel agente de negocios para recibir las instrucciones de Pantaleón, quien ya no sabía qué hacer.
Le pidió que hiciera una barda en toda su propiedad. Lo que pensó llevaría mucho tiempo, pero al día siguiente estaba terminada. Le pidió sembrar flores, después sembrar varias huertas de guayabo, durazno, etcétera, etcétera. Más tarde le pidió construir grandes presas, que hiciera canales de irrigación, y así inventaba cada día cosas lógicas y hasta absurdas. Pero todo lo que le concedía, en el acto, el menor de sus deseos, era cumplido por el demonio que deseaba llevarse su alma. El pobre rico Pantaleón se veía triste. Aquel hombre simpático y dicharachero se había convertido en taciturno, callado. Su cara empezó a palidecer y hasta el pelo se le caía a manojos. Nada le causaba encanto ni atractivo, y hasta se le quitó el hambre. A la china Hilaria, quien lo conocía tanto, le preocupó el triste estado de su marido, al que veía acabado. Una noche vio inquieto a Pantaleón, y aquel hombre tan valiente, muy matón y de a caballo, acabó llorando como un niño. Zarandeándolo, lo obligó que le dijera qué pasaba, y el cuate le dijo que lo del tesoro de Juan Chávez era mentira. Le contó el pacto que había hecho con el diablo, lo que le tenía temblando de miedo. La china lo escuchó con todo detenimiento, y cuando terminó, ella soltó una sonora carcajada que se escuchó hasta la esquina de su casa. ¿Por qué no te confiaste de mí y me platicaste antes el trato que hiciste con el demonio? Duérmete, le dijo. Desde mañana yo me encargaré de darle trabajo a ese indecente. Trabajará toda su vida o nos dejará en paz para siempre. Pensando Pantaleón que su mujer se había vuelto loca, no pegó los ojos en toda la noche, furioso de ver a Hilaria dormida como un tronco. Seguramente no había comprendido su problema. A la mañana siguiente llegó el hombre a la casa de Pantaleón. La china lo recibió diciendo que su marido estaba enfermo y que ella se encargaría del trabajo por el que iba, que le esperara un poco. Entró Hilaria a su pieza, sacó del buró unas tijeras y se cortó un largo chino de su cabello, y con él en su mano le dijo al diablo: dice mi marido que mientras él se alivia y le puede ordenar lo que desea, desenrede este cabello hasta que quede completamente liso. El diablo tomó el cabello pensando que Pantaleón había perdido el juicio. Dígale que dentro de un rato estaré de regreso. Riéndose se fue el diablo, y riéndose se quedó Hilaria. En la esquina, Satanás comenzó a tratar de convertir en un alambre el ensortijado pelo, pero fue inútil. Duró varias horas y no pudo. Regresó a la casa para decirle a la señora que volvería al día siguiente, con el pelo desenrollado. Pasaron varios días y el hombre aquel no regresaba. Pantaleón se sentía más tranquilo, pero al pensar que el día menos pensado se presentaría nuevamente a pedir trabajo, le entraba un gran desasosiego que lo hacía temblar. Después de varios años, un día se encontraban Pantaleón y la china en la hacienda, sentados con los pies dentro del arroyo, cuando vieron al diablo sentado en una piedra tratando de desenrollar el pelo. De pronto les gritó:
¡Ya mero termino! Pero la china, mostrándole su enorme cabellera, contestó: ¡Dese prisa, que todavía le faltan muchos mechones que aliciar! Al ver Satanás la espesa y larga cabellera de Hilaria, aventó al chino que le había dado la esposa de Pantaleón, gritándoles: ¡Me doy por vencido! Aquí se acabó nuestro trato. Pantaleón y la china se abrazaron, bailando de gusto. Eran ricos y se habían quitado al diablo de encima. Pero como uno no estaba acostumbrado a trabajar y la otra a no hacerlo, se quedaron en la podredumbre. Pantaleón murió y la china regresó a su pulquería. Así es como terminó Blas su historia ese día, y antes de beberse el último trago de su copa, añadió: por eso, tras saber ahora la audacia de la mujer, cuando alguien se pase de listo, habrían de decirle: este parece hijo de la china Hilaria. Los que estuvieron aquel día escuchando la historia en la pulquería afirman que la china Hilaria le respondió a Blas: te dejé contar mi historia, pero no para que me chotees. Paga tus copas y lárgate de la pulquería. Esta leyenda se ha difundido oralmente y la frase hijo de la china Hilaria es ya conocida por todo el estado de Aguascalientes. Es probable que en otros estados se repita la frase sin saber de dónde proviene. Por eso, si alguna vez la llega a escuchar usted, no dude en preguntarle a quien la diga de dónde la sacó. Quizás tengan que aclararle que una persona así es capaz de engañar al mismo diablo. Ojalá le haya gustado esta leyenda del estado de Aguascalientes aquí en México. Muchas gracias por vernos hasta el final. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Misterios Incorporando Historias. Denle like, comenten y compartan nuestro video. Muchas gracias y hasta la próxima.